La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Buenas tardes con todos quienes ya están a través de nuestra conexión en nuestro Facebook Live. Les saludo, yo soy Josefa Paredes y hoy tenemos un Flaxo especiales. Hoy hablamos de una de las lenguas indoeuropeas que fue hablada en la antigua Roma y posteriormente en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. Nos referimos al latín y para ello tenemos a Juan Carlos Jurado. Él es docente de la Universidad Central del Ecuador. Allí imparte la materia principalmente de estudios del lenguaje y también la materia optativa griego clásico. Ahora también va a estar en la Academia Ecuatoriana de la Lengua impartiendo el latín. Bienvenido, Juan Carlos, y gracias por compartir este espacio de reflexión académica en Flaxo. Muchas gracias, Josefita, por la invitación. Bueno, como ya lo había anunciado, hoy vamos a hablar y a comentar un poquito de latín. Así que, ¿qué tal si empezamos hablando un poquito de la historia de esta lengua? Creo que es necesario remitirnos a la expansión de Roma para entender toda la importancia que alcanzó el latín como lengua oficial de ese imperio, y este imperio que ocupó gran parte de Europa y del África septentrional. Sí, la historia del latín es bastante amplia, bastante extensa. Ya se habla de un latín no muy elegante, ¿no? Que ya era usado cotidianamente por la gente en el siglo VI, por ejemplo, en la región de Lacio, ¿no? Después, bueno, tú tienes toda la historia de la Constitución de Roma, primero como un reino, sí, tú puedes estudiar esa historia romana que es bastante interesante, y luego con el imperio, sí, puedes por primera vez hablar de una expansión no solamente de las fronteras de Roma, sino también de su lengua, ¿no? Del latín. Recuerda que Roma, ya en el siglo I antes de Cristo, ocupó gran parte de la Europa central, de la Europa incluso de los Balcanes, ¿sí? Y también de la parte insular, por ejemplo, de lo que se conoce como de lo que en ese tiempo se conoció como Britania. Britania incluso es el nombre que pusieron los mismos romanos a lo que ahora conocemos como Gran Bretaña, ¿no? Y como tú dijiste, también ocupó parte del África, por ejemplo. El imperio se extendió tanto que hay algunas ciudades, por ejemplo Cartago, ¿no? Que durante la famosa guerra de Cartago fue ocupada por los romanos. Entonces, a eso se debe la expansión que experimentó esta lengua, que es y por lo cual se convirtió incluso en una lengua franca, es decir, fue una lengua utilizada para los negocios, para incluso con fines académicos. Por eso podemos hablar de varios momentos de expansión del latín. Sí, también entiendo que en esta hay una edad de oro de las letras latinas, en donde tuvimos autores como Cicerón, como Julio César, Horacio, entre otros, que escribieron obras literarias en latín. No sé si puede comentarnos un poquito de esto. Sí, la lengua experimenta una evolución, pero también la literatura experimenta, como tú dices, una época de oro. Tú tienes una época anterior, ¿no? En la que encuentras poetas muy buenos como Plauto, por ejemplo. Plauto, que es más conocido como un comediógrafo, es autor de obras cómicas. Y luego esta época de oro tiene figuras que son realmente importantes, incluso en la vida política, en la vida social de la Roma del siglo I antes de Cristo. Tú encuentras personajes de una talla como la de Julio César, ¿no? César, además de que era un buen estratega, era un soldado, era un militar, era un buen escritor. Y tiene este famoso texto sobre la conquista de las Galias, que es una cosa fascinante. Leerlo en latín
Es una experiencia que pues solamente ciertas personas pueden gozar, ¿no? Gracias al conocimiento de esta lengua. Eh, y me gusta justamente cómo empieza, ¿no? Galliais omnis divisa in partes tres. Desde ahí tú ya te quedas enganchado con el texto de Cicero, de Julio César. Y también en la misma época encuentras autores excelentes como Cicerón, con la pronunciación latina que utilizan, la pronunciación eclesiástica se diría Cícero, y los alemanes pronuncian de otra manera, ¿no? Cícero dicen, pero se refieren al mismo Cicerón. Y bueno, Cicerón además fue un autor bastante prolífico, pero si hay una obra que me fascina de Cicerón es una obra que es bastante fácil de leer en latín que se llama De Senectute, que es un tratado sobre la vejez. Y bueno, no son los únicos, ¿no? Tú encuentras a un poeta gigantesco, grandioso, que es Virgilio, un poeta que es tan grande y tan importante que incluso un ecuatoriano fue quien tradujo las obras completas de Virgilio del latín al español, ¿no? Me estoy refiriendo al jesuita Aurelio Espinosa Poli, que dedicó gran parte de su vida a la traducción de Virgilio y al estudio de los textos de este autor latino. Sí, remontándonos también a esta época ya, cuando cae el Imperio Romano, ¿qué ocurre ahí con el latín? Porque era la lengua oficial del imperio, ¿no? Y luego hay toda un quiebre en este imperio y surgen las lenguas romances. ¿Cómo genera? No sé, ¿acaso el latín es quien genera todas estas lenguas? Ya, sí, justamente no se puede separar la evolución del latín de la historia de Europa y durante esa época, ¿no? Y hay un personaje que tiene vital importancia para el florecimiento del latín durante la Edad Media, ¿no? Que es el emperador Constantino. Cuando Constantino, que es un emperador romano, se hace cristiano, el latín no solamente que se convierte ya en la religión oficial del imperio romano, sino también en la lengua oficial de el catolicismo, del cristianismo en ese tiempo, ¿no? De este cristianismo floreciente, y por eso el latín empieza a utilizarse como la lengua oficial de la Iglesia, pero también es la lengua utilizada por los grandes teólogos y filósofos de la Edad Media, ¿no? Empezando por la Alta Edad Media, donde encuentras a un autor bastante prolífico que es San Agustín. San Agustín originalmente se consideraba un ciceroniano y después va dejando poco a poco el paganismo al que estaba totalmente dirigido su espíritu y se dedica a escribir tratados serios de filosofía y de teología, ¿no? Casi todos en latín. Tú, por ejemplo, lees las confesiones que están completamente escritas en latín y en un latín bastante bueno, en un latín bastante claro y bastante emotivo. Yo pienso que por eso fue tan grande su influencia durante mucho tiempo en Europa y en parte del Asia y del África. Pero, como te digo, es la lengua oficial del catolicismo, pero eso implica que toda la Edad Media, incluso la Baja Edad Media, está dominada y la producción intelectual que se realiza durante la Edad Media está realizada en latín. Sí, eso se puede constatar, ¿no? Porque hay muchísimos textos, muchísimos tratados medievales, tratados escolásticos y todos están compuestos en latín, pero en un latín que poco a poco fue perdiendo durante la Edad Media su calidad literaria, ¿no? Se convirtió junto con la filosofía, ¿no? El latín se convirtió en una herramienta de la que abusó en cierta medida la teología para presentar doctrinas, para presentar principios de la fe, evitando que la belleza del latín, que la belleza que poseía la literatura latina se degenerara, ¿no? Entonces, solamente hasta el Renacimiento el latín volvió a experimentar ese florecimiento que había tenido durante el siglo I antes de Cristo. Uh-huh. Y en cuanto, bueno, en esa época existía también, o se puede hablar también de un latín vulgar y un latín, no sé, que más culto tal vez. Sí, justamente esa definición entre latín vulgar y latín culto ya existía desde
desde que se tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, ¿no? Que es el famoso trabajo de San Jerónimo, este teólogo de la Iglesia Católica que era un experto en lenguas clásicas y que se dedicó a traducir la Biblia en una edición que él mismo denominó y que en ese tiempo se denominó Vulgata, es decir, vulgar, o sea, compuesta en el latín vulgar. Pero ¿a qué nos referimos con latín vulgar? El latín popular, es decir, el que hablaba la gente. Por eso, incluso con un poco de conocimiento de latín, tú puedes acercarte al estudio de la Vulgata, puedes leer la Vulgata y la vas a entender claramente, porque el latín no es un latín complejo, ¿no? Como el que usan autores como los que mencionamos antes, pero sobre todo un autor que quizás es mi favorito de todos los latinos, que tiene un latín bastante complicado y demasiado culto, que es Tácito. Sí, ese sí es un autor que uno debe leer con mucha seriedad, ¿no? Y para eso tiene que estudiar mucho y mucho latín. Sí, ¿hasta cuándo dura esta etapa del latín, digamos, toda esta etapa de florecimiento, de expansión? Porque si bien ya se da en un momento la caída del Imperio Romano, surgen las lenguas romances, pero también años posteriores hay autores que escriben en latín, como Kant, como Spinoza. Sí, a ver, entonces tenemos esta época de oro de las lenguas, de la literatura compuesta en latín, ¿no? Donde mencionamos a César y a estos otros personajes. Luego, en la Edad Media, el latín experimenta una especie de desmejora, porque en lugar de permitir que la lengua florezca como tal, ¿sí? Se subordina mucho a los intereses eclesiásticos y pierde la belleza que había poseído durante esta época de oro. A pesar de que hay por ahí uno que otro autor que sí la desarrolla mucho, ¿no? Incluso el mismo Dante tiene escritos en latín. Pero llega un momento en que, como yo te decía, las lenguas experimentan un nuevo florecimiento y a esta época la llamamos humanismo. Es la época de Erasmo, ¿sí? Es la época también de Lutero. Es una época donde, si bien hay un predominio, ya el latín pierde poco a poco su lugar en la vida cotidiana de la gente y se convierte simplemente en un patrimonio de la Iglesia, y eso da lugar al aparecimiento de las lenguas vulgares y a que las lenguas que conocemos como romances, más bien, las lenguas que conocemos como romances, que son las que se desprenden del latín, florezcan, porque justamente el latín ya se convirtió como en patrimonio simplemente de la Iglesia. Llega un momento en el que Erasmo dice, no, hay que recuperar el latín, ¿no? Hay que volver a ese latín culto, a ese latín que fue el patrimonio de la antigüedad, en el que escribió Cicerón, en el que escribió César, en el que escribió Virgilio, en el que escribió Lucrecio, ¿sí? Entonces, es justamente en esa época, en el siglo XVI, en que Erasmo y otros intelectuales empiezan a escribir en un latín que recuerda mucho al de Cicerón, ¿no? Es un latín muy culto, es un latín que, y no solamente el latín, ¿no? Es el latín y el griego. Y junto con ello, bueno, es parte también de la época, ¿no? Porque es una época en que se empieza a recuperar el mundo clásico y todo el patrimonio del mundo clásico. Sí, y digamos que esta época fue la de gran florecimiento del latín, y el latín volvió a colocarse como una lengua, como la lengua de la ciencia. ¿Sí? No solamente de la teología. En latín se empezó justamente en el humanismo a escribir sobre medicina, sobre literatura, sobre física, sobre todas las ciencias, ¿no? Esta recuperación fue posible gracias al esfuerzo de Erasmo, pero no solamente de él, de otros autores, ¿no? Incluso españoles, Luis Vives, etcétera. Y esta época tiene también, si bien dura por lo menos 2 siglos, tiene también un momento de declive, ¿no? Que ya, bueno, casi 3 siglos, ¿no? El predominio del latín en las ciencias fue bastante notable. Y después, ya con el aparecimiento del liberalismo, el latín también experimenta nuevamente un momento de retroceso, ¿no? Un momento de
de decadencia, ¿sí? Pero como tú mencionaste, hay autores como Kant, por ejemplo, que escriben en latín porque su formación incluía, ¿sí? Entre otras cosas, una formación en lógica, una formación en lengua latina, también tenían conocimientos de griego, entonces era una formación muy estricta la que se tenía en los colegios de, por ejemplo, del siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Nietzsche, por ejemplo, que ya es un autor que vive en el siglo XIX, ¿sí? Es un autor del siglo XIX, sin embargo tiene una muy fuerte formación en lenguas clásicas, ¿no? Es poderosa la formación que tiene Nietzsche, ¿no? Domina el griego, domina el latín, ¿sí? Y por eso se atreve a hablar con seguridad del mundo clásico. Eh, Incluso si tú buscas, por ejemplo, literatura compuesta en latín durante el siglo XIX, tú vas a encontrar textos de Marx, por ejemplo, escritos en latín, textos de Baudelaire, poemas de Rimbaud. Entonces, y gracias a ellos que tenían ese dominio sobre el idioma, ¿no? No solamente sobre el latín, sino sobre su propia lengua, sobre las lenguas romances, ¿no? Si Rimbaud escribe en un francés perfecto es porque tiene además un dominio de latín que muy pocos pueden superar. Y lo mismo le pasa a Baudelaire, ¿no? Entonces, gente que sabe y maneja con agudeza su propio idioma porque tiene una comprensión clara de cómo funciona la lengua latina y de qué manera su propia lengua está y procede, ¿no? Y muchas de esas palabras proceden del latín. Como ya lo mencionó antes usted, el latín de cierta manera fue el patrimonio de la iglesia, del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Se constituyó como la lengua oficial allá, de tal manera que hasta la actualidad allá celebran las misas en latín, los comunicados oficiales, boletines de prensa, todo lo que salga de allí, de la iglesia, de la Santa Sede, son en latín. Pero ahora, ¿quiénes están entendiendo en ese idioma? ¿O es acaso una normativa tal vez de hacer eso? Ya, sí, durante mucho tiempo, ¿no? Como tú dijiste, el latín fue el patrimonio de la Iglesia Católica, pero poco a poco la Iglesia ha ido perdiendo ese patrimonio, ha descuidado ese patrimonio de la lengua latina, la ha cultivado muy poco. Tú puedes ver que el clero sabrá unas pocas palabras en latín, pero que sepa latín es muy complicado. Máximo algunos estudiosos en algunos centros de Roma, pero de ahí la Iglesia ha perdido, yo diría que en una medida que hasta me asusta, ¿no? Ese contacto con las lenguas clásicas ha perdido por completo ese patrimonio que constituye la lengua latina. Pero es interesante porque eso ha dado lugar a que fuera de la Iglesia se constituyan grupos de lo que se conoce como nuevos humanistas, es decir, gente que impulsa el estudio de las lenguas clásicas. Es algo que ocurre no solamente en Italia, es algo que ocurre en España, es algo que ocurre en Alemania, en Francia en este momento, y es algo que ocurre también en México. En México tuve hace poco la oportunidad de conversar con Alexis Helmer, que es el fundador de una academia que se llama Studium Angelopolitanum, que es un centro dedicado a la difusión del latín en México. Y es interesante porque está teniendo una acogida que a uno a veces le sorprende, ¿no? Que a pesar de que justamente se haya descuidado tanto el estudio del latín, haya gente interesada, hay mucha gente, y es justamente lo que ha dado lugar a que no solamente yo, sino también algunas personas que están interesadas por la difusión de la lengua latina, busquen espacios, ¿no? Y cursos también para el estudio del latín. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, actualmente en la Academia de la Lengua, ¿no? Que está impulsando y está promocionando un curso de latín. Creo que la mayoría de quienes escuchan sobre latín o al menos estén siguiéndonos en la entrevista se van a preguntar ¿por qué estudiar latín ahora en nuestros días? Y ya casi nadie lo habla, tenemos traductores, entonces ¿por qué estudiar latín? Sí, yo he tenido durante muchos años problemas con las traducciones. Al final recuerda que una traducción es una traición. Tú estás enfrentándote con la
limitación de que no accedes completamente al texto, no accedes al texto como se presenta, sino a la voz del intermediario, es decir, al traductor. Simplemente es al traductor al que estás escuchando, no estás escuchando al texto. Y por ese problema yo siempre he intentado evitar el uso de traducciones y buscar el texto original. Yo pienso que la comprensión del texto solamente la adquieres cuando conoces la lengua en la que el texto fue originalmente compuesto. Además que el uso del latín te permite, y sobre todo en la vida académica, porque es una herramienta portentosa, es una herramienta poderosa, te permite utilizar con precisión la terminología, te permite entender con más claridad que el resto que no sabe latín o que no sabe griego, por ejemplo, el uso de ciertas palabras. Sí, y es algo que yo he experimentado, pero que también han experimentado mis alumnos. Sí. 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 Incluso yo acabo de decir una palabra que la gente entiende mal, la palabra alumno. La gente piensa que alumno viene de lumen, que significa sin luz, pero no es cierto, porque la A no es privativa en latín, la A es privativa solamente en griego. Alumno viene del latín alo, que significa alimentarse. Un alumno es quien se alimenta. Entonces, desde usos cotidianos como esos, donde se entiende totalmente mal el sentido de las palabras, tú te das cuenta que es necesario una renovación de los estudios clásicos y sobre todo de estas herramientas poderosas para la vida académica, ¿no? Y para el estudio, que son el griego y el latín. Sí, hace un momento usted nos comentaba, y ya para ir finalizando este espacio aquí en Flaxo Especiales, que la Academia Ecuatoriana de la Lengua va a brindar un curso de latín. No sé si nos pueda dar un poquito más de información sobre esto. Sí, gracias a la iniciativa de algunas personas, entre ellas Valeria Guzmán, que pertenece a la Academia de la Lengua Mexicana y que está actualmente trabajando como lexicógrafa en la Academia de la Lengua Ecuatoriana, hemos impulsado estamos promocionando en estos días el curso de latín que se dictará en la academia a partir de la próxima semana. Sí, nuestro jefe de campaña de quien está haciendo la publicidad en este momento, Paul López, tiene justamente algunas páginas de internet donde se puede encontrar la información, pero uno puede buscar curso de latín o Academia de la Lengua Ecuatoriana y va a encontrar la información sobre el curso de latín, que tiene una duración de 40 horas. Lo interesante de este curso es que no vamos a utilizar el método tradicional de simple memorización y repetición. Vamos a utilizar el método de un lingüista danés que se llamó porque murió hace poco, Hans Henning Orberg, que es el método natural. Es un método que te permite aprender latín sin necesidad de utilizar ningún otro idioma que no sea el latín. Es decir, tú estarías aprendiendo latín a la manera en que lo hacía un niño romano del siglo II después de Cristo, ¿no? Entonces, o incluso en el siglo I antes de Cristo. Entonces, es la primera vez que se va a impulsar, que se está programando el estudio de latín a partir de este método, que va a ser algo novedoso y es algo que de seguro va a satisfacer las exigencias de la gente que en realidad quiere aprender latín y no simplemente toparse con una gramática que a veces parece repetitiva, fría, sin vida. Y en cuanto a los horarios, ¿cómo están? El curso se dictará en 2 horarios. El primero, que es con el que empezaremos la próxima semana, será de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y tenemos un horario de los sábados. El día sábado tendremos el curso también, que se dictará en la Facultad de Comunicación Social, pero igual está avalado por la Academia de la Lengua, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y los precios? Bueno, es un precio bastante módico, ¿no? Considerando que se trata de un curso de latín, es de $120, más IVA. Muy bien. Bueno, antes de ya finalizar la entrevista, queremos enviar un saludo para Diego Hoyos, para Patricio Villamar, para Cristian Abril, Marianela Paredes y Esteban de Pasto Biblioteca, que están sintonizándonos y siguieron toda la entrevista. Tengo una pregunta también de Esteban. Me dice, puedes preguntarle al invitado sobre recursos y sitios web disponibles donde pueda utilizar el diccionario de latín.
Ya, bueno, hay algunos diccionarios, entre ellos el que yo te recomendaría es el diccionario Vox. Este diccionario puedes encontrar en librerías, pero también tienes algunos recursos en internet, ¿no? Te recomiendo que veas la página de la Academia Vivarium Novum, que es una academia que impulsa el estudio del latín como una lengua viva y tiene una producción amplísima, ¿no? No solamente de diccionarios, sino también de los textos de Hans Orberg y de otros y otros textos inspirados en este mismo método, ¿no? El curso de Orberg que yo te recomendaría tiene como título Familia Romana. ¿Sí? Es un curso, al terminar este texto tú puedes leer un texto en latín vulgar y luego cuando termines los dos cursos puedes leer a Cicerón sin ninguna dificultad. Eso está excelente, muy bien. A todos quienes nos escuchan les recordamos que pueden buscar más información allí en el internet escribiendo Academia Ecuatoriana de la Lengua. Ahí está la información, los horarios, los precios sobre este curso de latín. Muchas gracias Juan Carlos Jurado por acompañarnos en este espacio. Gracias por su presencia y por supuesto compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana, estaremos ya con la programación normal, tendremos a todos nuestros productores aquí de regreso y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como Flaxo Radio. Conmigo será hasta una próxima ocasión.